Federación Colombiana la presencia de ustedes y la participación masiva en este evento, en nuestro famoso Congreso Nacional. El tema que me compete ahora es histeroscopia en hiperplasia y cáncer endometrial. No tengo obviamente conflictos de interés para hablar del tema y recordemos que la hiperplasia endometrial es una entidad donde existe una proliferación excesiva de las glándulas y del estroma del endometrio, usualmente producido por una exposición crónica exagerada a los estrógenos, obviamente dependiente de receptores tanto estrogénicos como progestacionales. Y la hiperplasia endometrial obviamente ocurre más en un periodo perimenopáusico y después de la menopausia, pero hoy en día se ve incluso en pacientes muy jóvenes. Secundario obviamente a anovulación crónica y la producción entonces de estrógenos continuos. La edad promedio es de los 52 años para hiperplasia y de 61 para cáncer de endometrio, y recordemos que el 10% de las mujeres con hemorragia uterina anormal postmenopáusica va a ser correspondiente a un cáncer de endometrio. Para estas dos entidades, los factores de riesgo son comunes y son los que ya conocemos, unos que no son modificables como la edad que ya vimos, la raza, los caucásicos, la historia familiar, lo que es el estado de menarca temprana y menopausia tardía, obviamente condiciones asociadas como son la obesidad, sabemos que es uno de los más importantes, la diabetes gestacional, el ovario poliquístico, todo lo que da anovulación crónica, y ya los tumores productores, pues obviamente de estrógenos. Y obviamente hay unos medicamentos que también son causantes de hiperestrogenemia y de hiperplasia endometrial, como específicamente el tamoxifen. Entonces la hiperplasia y cáncer van a involucrar pues estos factores de riesgo comunes por una exposición continua. Y es que este es el progreso de la enfermedad, que empieza como una hiperplasia simple, después se va convirtiendo con la misma exposición en una hiperplasia con atipia y finalmente, si no hay ningún cambio en estos factores de riesgo, pues va a desarrollar un cáncer de endometrio. Aquí tenemos esa evolución normal de la enfermedad, obviamente todas esas pacientes que tienen estos factores de riesgo. Y para el cáncer de endometrio entonces se han descrito dos fenotipos. Ese fenotipo 1, que es la mujer gordita, hiperestrogénica, que cumple con todo ese patrón endometrioide, mejor pronóstico, mejor diferenciado, mientras el tipo 2 es de la paciente más anciana, delgada, que no cumple con esos factores de riesgo, pero que también se presenta. Entonces es importante tenerlo, que no solamente en esa gordita es la que se va a presentar el cáncer de endometrio. Tanto para la hiperplasia como para el cáncer de endometrio, el síntoma predominante siempre va a ser la hemorragia uterina anormal, dentro de todas sus variaciones que puedan existir, pero lo más importante para nosotros es ese sangrado posmenopáusico. Recordemos que ocasionalmente no es lo frecuente, pero puede ser diagnosticado por una citología anormal, específicamente de células glandulares anormales, que sería todo otro capítulo. En cuanto a la clasificación de la hiperplasia endometrial, ha habido una gran variación a través del tiempo y en el año 2000 apareció la clasificación de la neoplasia intraepitelial endometrial, que fue lo que confundió, porque era muy compleja desde el punto de vista arquitectónico. Para clasificarlo había que tener una cantidad de recursos y confundió más, pero definitivamente nunca pegó. Se trabajaba con la hiperplasia del año 94 de la OMS, que la dividía en 4, pero hoy en día entonces estamos utilizando la de la OMS del 2014, donde simplemente la divide en 2, hiperplasia sin atipias e hiperplasia con atipias. Y es que definitivamente el factor o el marcador importante para desarrollar cáncer de endometrio va a ser la atipia, que es la que aumenta ese riesgo de cáncer endometrial. Y estas categorías son mucho más reproducibles, sobre todo cuando se usa la clasificación de neoplasia intraepitelial endometrial, pero como les digo, como es tan compleja, finalmente no es muy práctica. Hoy en día entonces estaríamos usando la de la OMS. Y es que tener hiperplasia endometrial siempre compleja, siempre asusta, porque en realidad entre el 17 y el 54% de los pacientes no solo tienen hiperplasia endometrial, así lo diga la biopsia atípica, sino que tienen además concomitantemente un carcinoma invasivo de endometrio. Por eso estas pacientes pues entran en pánico por el riesgo tan alto de tener ya un cáncer de endometrio. ¿A qué pacientes? Y esta diapositiva me parece muy importante, creo que es la que uno debe mantener como en su consultorio para pastelear qué mujeres definitivamente tienen que ir a biopsia de endometrio, sea cual fuere su motivo. Todas las pacientes con sangrado uterino normal, específicamente las pacientes con sangrado posmenopáusico, ¿correcto? Si esa repetición, esa paciente requiere una biopsia de endometrio o cuando la ecografía muestra un grosor endometrial de más de 4. A esas pacientes entre los 45 años en adelante
que sean sintomáticas por hemorragia uterina normal, pero de que adicionalmente tengan factores de riesgo para hiperplasia y cáncer de endometrio también deben ser estudiadas. O incluso las menores de 45 años que tienen también esos factores de riesgo importantes, hay que mejor estudiarlas cuando presentan esa HUA. En cuanto a la citología, pacientes que tengan AGC endometrial específicamente, tenemos que ir a buscar la biopsia de endometrio o presencia de anormalidades glandulares cervicales, sean endocervicales o no clasificadas, que sean mayores de 35 años para los americanos, de 40 años para nosotros, siempre se recomienda tomar una biopsia de endometrio, aunque en estas no es requisito hacerlo por histeroscopia, porque aporta poco la histeroscopia, con solo una biopsia de consultorio es suficiente. Y presencia de células endometriales benignas en pacientes mayores de 40 años, y si además tienen pues obviamente síntomas de hemorragia uterina normal, pues obviamente va a estar indicado. Otras indicaciones son las pacientes que vienen en control de patología endometrial, sea hiperplasia o cáncer en tratamiento conservador, y la evaluación de pacientes ya específicas con un factor de riesgo específico como el síndrome de Lynch. La prueba diagnóstica definitivamente va a ser la ecografía transvaginal, aunque existen otros métodos, definitivamente la ecografía bidimensional va a ganar pues todo. Y para los que hacen ecografía, pues no lo vamos a ver hoy, pero recordemos que no solamente es poner en la ecografía endometrio de 3 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, que es lo que hacen la mayoría de los ecografistas. Por favor, tratemos de hacer un gran esfuerzo y aprendámonos los criterios MUSA y los criterios IETA, que son para todos los trastornos del útero y de la cavidad endometrial, y deben reportar todo esto: grosor, ecogenicidad, la línea media, la zona de unión endometrio-miometrial, la homogeneidad, o sea, no solo grosor, sino miren todo lo que hay que reportar acerca del endometrio para nosotros tener como base de trabajo para tomar la conducta en la paciente. Y en la ecografía, entonces, medir obviamente el punto más grueso, acordar de no meter el líquido intracavitario, buscar si es simétrico o asimétrico, etcétera. Y si es visible o no la zona de unión. Recordemos pues todas esas técnicas, que no es el día de hoy para hablar. Pero también me parece muy importante hablarle a los ecografistas que existen unas medidas de acuerdo a su estado de la paciente. Recordemos que en la paciente premenopáusica, sea o no sintomática, no hay definido un grosor, porque la mujer es muy variable y puede tener endometrios fácilmente entre 15 y 18 y ser completamente normal. Entonces, para estas pacientes no hay un valor de confianza útil para poder lograr el grosor. En estas va a ser más la sintomatología, el aspecto de homogeneidad, heterogeneidad o presencia de otras anomalías estructurales focales. Pero para la paciente posmenopáusica también es muy importante recordarles que no es lo mismo una paciente con sangrado uterino normal que la asintomática. En la paciente asintomática el valor no es 4, es 11. Entonces, cuando es asintomática, por favor, utilizamos, algunos usan 10, bueno, se lo valgo, pero recordemos que no es el valor de 4 y empiezan a poner en todas las ecografías paciente con hiperplasia porque tiene un endometrio de 6 milímetros en una paciente asintomática. Entonces, siempre tener eso presente. Y en la paciente con terapia de reemplazo hormonal, recordemos que esta es una paciente con el transcurso de los meses que toma terapia hormonal, no cambia mucho, no sube mucho de grosor más allá de los 5 milímetros, y dentro de las terapias de reemplazo hormonal, la que más altera el grosor sería la secuencial, cuando se da primero estrógenos y luego progestágenos, pero en estas pacientes tampoco es mucho lo que se engruesa. Entonces, la conclusión es que para estas pacientes que toman terapia de reemplazo hormonal, se deben usar los mismos criterios que se usaban en paciente que no toma, solo que uno debe tener presente que la especificidad se baja del 92 al 77%, pero eso de todas maneras no quita la autorización de usar los mismos criterios. Y recordar siempre que los endometrios heterogéneos también son muy importantes y son una de las indicaciones de estudio de esa cavidad endometrial. También recordar que la tamización del cáncer de endometrio no está recomendada, porque la ecografía en poblaciones normales definitivamente no tiene ninguna utilidad. Su eficiencia es muy poca. Aquí tenemos el método diagnóstico pues ideal hoy en día, que sería la histeroscopia de consultorio. Hoy obviamente existe también la histeroscopia de quirófano cuando usted no tiene la posibilidad de histeroscopia de consultorio. Y recordemos que también hay histeroscopia de alta y de baja complejidad, tanto para consultorio como para quirófano. Muy bien, entonces, ¿qué vemos en la histeroscopia? Lo que nosotros podemos ver en la histeroscopia son todas las características endometriales. Podemos ver una cavidad endometrial normal, con ese endometrio homogéneo, proliferativo, que se ve todos los ostium, se ve sin adherencia, se ve sin ningún obstáculo. Podemos diferenciar el estado en que está el endometrio. Este endometrio proliferativo, que es un endometrio uniforme, es un proliferativo más tardío, donde ya usted ve los orificios glandulares normales, ¿correcto? Liso y uniforme.
o un endometrio que ya se ve un endometrio secretor en la segunda fase, donde empieza a volverse más ondulado, más irregular, más grueso. Recordemos que la progesterona en las pacientes sanas pues va a producir esa progesterona fisiológica, no produce adelgazamiento, sino engrosamiento. También podemos ver un endometrio cuando empieza a descamarse, cuando ya empiezan las áreas hemorrágicas y salir del todo. Podemos ver si es un endometrio atrófico, y esto tiene una sensibilidad, especificidad altísima para un cáncer, porque uno ni siquiera encuentra de dónde tomar la biopsia. Entonces, desde el punto de vista histeroscópico, los criterios diagnósticos de hiperplasia que utilizamos nosotros bajo la visión pues directa de esa cavidad, entonces son todos estos que ustedes ven aquí, que los vamos a ver con un poquito de detenimiento. Y recordemos que esa correlación histopatológica histeroscópica está entre el 56 y el 83%, dependiendo obviamente de la experiencia del operador. Aquí, por ejemplo, unas características de la hiperplasia es ese engrosamiento endometrial focal, puede ser focal o difuso, pero que tiene un patrón polipoide o papilar. Si lo ven, se forman todas estas ondulaciones. Adicionalmente, también esos orificios glandulares que se van volviendo más levantados, más blancos. Eso también habla de un poco de hiperplasia. El incremento de la vascularización. Recordemos que hay vasos que son aumentados o vasos que también son atípicos, pero los vasos atípicos anormales son básicamente los que se relacionan con cáncer de endometrio. O ver ese aumento de la vascularización. Veamos que estos tienen ramificación, se van ramificando de grueso a delgado. Entonces no serían atípicos, pero sí sería un aumento de la vascularización normal con un crecimiento anormal de una zona focal, o esos pólipos que tienen algunos sectores de ese pólipo que muestran una anormalidad en cuanto a su superficie. Hay unos pólipos que se ven normales como este, sin embargo, hay otros que pueden mostrar como ciertos cambios de aumento de la vascularización, o este que mostraba la punta como una punta friable y todo, y puede ser ya focos de endometriosis, de hiperplasia típica en estos pólipos. La característica como más importante para diferenciar la hiperplasia endometrial simple de la compleja, aunque muy difícil hacerlo por histeroscopia, eso obviamente es un diagnóstico histológico, pues básicamente la aparición de aumento de vasos superficiales habla de hiperplasia simple, pero si ya es una vascularización anormal, lo que llamamos los vasos atípicos, va empezando a sospechar de la presencia de una lesión ya con atipia. Y para hablar de cáncer, entonces, aparecen más vasos anormales, pero acompañado ya de zonas de excrescencias, friables, con tejido necrótico y con unos patrones que vamos a ver que son los más frecuentes. Dentro del cáncer, entonces, los tres parámetros más básicos que ponemos a considerar o lo que tiene que poner atención es, uno, la forma de la superficie, que puede ser irregular, ¿cierto? Una superficie que no es normal, sino que es irregular, con proyecciones papilares, y eso en cuanto a la superficie, pues son como los hallazgos más importantes, la irregularidad más que todo. Muy bien. Y los vasos segundos serían, la presencia de necrosis, que la presencia de necrosis se puede ver como áreas, en esta no hay foto específica, pero hay áreas que uno ve totalmente necróticas, muy pálidas, o este patrón de algodón de azúcar, que se ve como el candy frost que llaman. Ahorita vamos a ver otra imagen de esas, o los puntos blancos que se ve, también es muy frecuente. Esta combinación de vasos atípicos, superficie irregular y puntos blancos tiene una sensibilidad del 100% para hablar de cáncer de endometrio. ¿Correcto? Entonces son los tres de la parte de necrosis como se ven. ¿Correcto? Y lo más importante que decíamos es el patrón vascular, donde se ven como en colposcopia. Los que somos colposcopistas, pues nos ayuda mucho a desarrollar esa visión, y esos vasos filiformes que hacen en letras chinas, que pasan largos trayectos sin ramificarse, que hacen amputaciones abruptas, dilataciones importantes con áreas de hemorragia y necrosis. Miren estos puntos blancos asociados, como les decía, y recordemos que entonces esos son ya todos patrones para hablar de cáncer específicamente. Estos son los patrones que ustedes pueden ver. Esto es cuando se utiliza una imagen en banda ancha, en banda estrecha, perdón, que tienen algunos dispositivos de Olympus. Y ustedes pueden ver esas amputaciones, esas estenosis, esas letras chinas o esas asas, como en asa, que se ven sin ramificaciones, esas lesiones como papilares, como en papilar o como en llamas, y esas amputaciones. Aquí lo ven, todo eso que hemos descrito, todas estas son imágenes nuestras donde usted ve un vaso que viene y tú ni se amputa, esos cambios de aquí, estos que no se ramifican,
cambian de dilatación o cambian de ancho rápidamente, acompañados de esos puntos blancos sobre superficie fiable, pues obviamente son los patrones que estábamos hablando. Y obviamente si usted tiene esa banda estrecha, puede utilizar pues ese filtro para ver mucho mejor los vasos. La clasificación histeroscópica del cáncer de endometrio, pues hay varias que de acuerdo al patrón lo pueden decir, pero hay unos que son como polipoides, otras que son nodulares, otras que son como papilomatosas y otra que es un cáncer difuso. Vamos a ver algunas de estas. Este es un patrón, por ejemplo, que llaman glomerular. Acuérdense que esta es la foto de un glomérulo normal del riñón y mírenme que esto semeja mucho todo esto que es un patrón glomerular que habla de cánceres mal diferenciados. También hay un patrón que llamamos el de candifroso algodonoso, ¿correcto? Estos patrones así como algodonosos y obviamente cuando se acompañan también de los vasos atípicos y la irregularidad de la superficie, pues también es mucho más fácil. Aquí vemos este patrón algodonoso, pero adicionalmente los puntos blancos y los vasos atípicos, pues todo eso permite. Y ya lo otro que ponemos mucha atención aquí es, uno, como el compromiso si es generalizado o focalizado y el compromiso endocervical. Y vemos pues entonces estos vasos que se amputan y esas como cosas de algodón que van como flotando dentro del líquido que uno va pasando. Eso es muy característico de un cáncer. Hay un patrón sólido o patrón nodular que, ojo, esto confunde un poco a los neófitos y es un patrón sólido que parece un mioma con vasos muy grandes y a la gente le da miedo tomar la biopsia. No se deben confundir que esto es no hay que llevarlas a quirófano con tomar una biopsia porque esto es un tejido muy friable, pues hace uno el diagnóstico y se evita llevar a los pacientes a quirófano, pero les da mucho miedo el sangrado y todo, pues para eso obviamente hay que lograr algo de experiencia, pero no se dejen confundir con un mioma. Estos patrones pseudohiperplásicos o patrón en algas, pues es muy característico de estas lesiones carcinomatosas, también es otro de los tipos de patrón. Y aquí vemos entonces más lesiones de la misma característica. Este es un patrón papilar, si lo ven con papilas, pero adicionalmente entonces uno ve que no son solo hallazgos, sino también esos vasos atípicos, esas asas que se forman ahí todas anormales, con un patrón difuso, con irregularidad, pues esto evidentemente hace que sea un cáncer. Muy importante entonces dentro de la histeroscopia recordar que usted como histeroscopista o como ginecólogo le puede exigir al histeroscopista que le reporte lo siguiente. Uno, el patrón histeroscópico, pues usted sabe, porque algunos se asocian a mayor grado de diferenciación, a mejor grado de diferenciación que otros. Segundo, describir si es focal o generalizado de una pared, de dos paredes, de todo el cuerpo, porque eso le ayuda pues para ir hablando de la extensión de la enfermedad. O si simplemente está comprometiendo un pólipo, usted ve el resto de la cavidad normal y el carcinoma está basado en la punta de un pólipo, pues eso también mejoraría mucho el pronóstico. También la existencia de compromiso endocervical, por eso cuando uno sospecha y está haciendo la histeroscopia, entra muy lentamente, evaluando bien el endocervix para no entrar, romper, poner a sangrar, después no ve nada, sino mirar bien el endocervix, tomar una muestra cuando vea un endocervix comprometido y le puede decir incluso si el compromiso endocervical es epitelial o también estromal. Y obviamente tomar adecuadamente las biopsias del endometrio y algunos casos de endocervix. Recordemos que para estas pacientes debemos manejar siempre valores los más bajos posibles porque ya se está demostrado que hay reflujo de células tumorales hacia la cavidad y células viables, pero no tiene ningún problema ni altera el pronóstico hasta ahora se haya demostrado de ese cáncer de endometrio. De hecho, lo sacaron de la clasificación. Hay un score que utiliza la gente, pero miren que son los mismos tres parámetros de superficie, evidencia de necrosis y vasos, que se les da un puntaje y de acuerdo a eso pues va a tener el riesgo o no de una lesión cancerosa. Y eso es para recordarles que definitivamente es muy importante y para eso está la histeroscopia, es hoy en día detectar estos cánceres en estas fases tempranas. Dañate una lesión cornual específica, probablemente sin invasión miometrial, a esta otra paciente que tiene un compromiso de todas las paredes, usted no logra ver ni siquiera el miometrio, ni siquiera los óseos, que va a tener probablemente más compromiso miometrial. Entonces la idea es, desde los diagnósticos tempranos, hacerlos no a ciegas, sino por histeroscopia, porque definitivamente el pronóstico de esta paciente con una lesión focal pues va a ser muchísimo mejor que esta paciente con una lesión diseminada. Miren lo fiable que es este tejido, lo fácil que usted toma una biopsia y la saca y pues le da un muy buen material para estudio, ¿correcto? Muy bien. Para el manejo, entonces, el tratamiento, pues obviamente cada patología tendrá su tratamiento y no vamos a profundizar en eso, pero recordar que hay manejo médico y manejo quirúrgico de acuerdo a la edad, del estado de salud de la paciente
y de deseo de fertilidad o no. En términos generales, las hiperplasias que no tienen atipias, las pacientes que no toleran ningún otro tipo de tratamiento quirúrgico, pues porque no tienen contraindicación por múltiples comorbilidades o desean fertilidad, pues la idea es tratamiento médico, obviamente basados a través de progestinas. Las pacientes que tienen hiperplasia endometrial con atipia, que no desean fertilidad o que no te han respondido a tratamiento hormonal, las simples, las que no tienen atipia, pues estas pacientes definitivamente va a haber que llevarlas a un tratamiento quirúrgico. Recordemos que cuando se hace una histerectomía para hiperplasia atípica, como un porcentaje, casi hasta la mitad pueden tener un cáncer concomitante, hay que hacerles biopsia por congelación y se debe tener soporte oncológico. O sea, aunque no lo hagan un oncólogo, debe tener alguien, un oncólogo asistente que caiga en caso de que le marque para un cáncer y que tenga que hacer algún tipo de vaciamiento ganglionar o exploración ganglionar. Es siempre con soporte, por eso la mayoría de estos pacientes, por lo menos en mi servicio, las mandamos siempre a oncología y no las manejamos nosotros. Para el manejo de la hiperplasia, pues hay muchos algoritmos. Este es uno de ellos donde está la simple, compleja y la típica. En general, de la compleja para arriba se maneja mucho la histerectomía, siempre y cuando no quieran fertilidad, y para las otras, pues se intentará el manejo médico. Y para el cáncer, efectivamente, el cáncer de endometrio es un tratamiento predominantemente quirúrgico, poquitas son las partes que no sé, que sean inoperables, esas no se podrán operar, pero todas son de manejo quirúrgico, y el manejo quirúrgico y la cirugía que se determinará será dependiendo del estadio de la clasificación FIGO y la invasión miometrial que se hace durante la biopsia por congelación. Finalmente les dejo como medida de tratamiento quirúrgico conservador, les dejo este videito, que es un videito de un grupo, pues pertenece a un grupo de pacientes que hemos venido trabajando con el Instituto de Cancerología, de pacientes con cáncer de endometrio que desean obviamente para grado 1 bien diferenciados, que desean fertilidad, preferiblemente para lesiones focales, por eso hay que diagnosticarles tempranamente y cada vez aparecen más pacientes jóvenes. Entonces uno le hace una histeroscopia, más o menos ubica la lesión, vamos a ver, esta paciente tiene una lesión aquí en la pared posterior, donde usted ve aquí ya la hiperplasia, pues del tejido aumentado, las zonas papilares con la región atípica, esta es un adenocarcinoma bien diferenciado, la paciente empieza uno a hacerle una resección en 3 pasos, con el resectoscopio en quirófano, se hacen 3 pasos, eso pues no hay que hablar hoy mucho de la técnica, pero después de la resección se le hace un manejo con hormonal intenso, con Mirena y con Depo-Provera, esa paciente al año pudiera estar embarazándose. Finalmente uno hace pues esta resección dejando toda esa base miometrial pelada y mandando la biopsia por separado. Muy bien, como conclusión entonces de esta conferencia, recordar que el curitaje endometrial es una herramienta diagnóstica y terapéutica inadecuada, obsoleta y torpe. Por favor, no la utilicemos más para el estudio de la cavidad endometrial. Que el estudio de la hemorragia uterina debería iniciarse siempre cuando hay alta sospecha con procedimientos de consultorio, sea por ecografía o si es alto riesgo con una biopsia de consultorio, cualquiera que sea, que tiene muy buena sensibilidad de especificidad. Y si obviamente tiene un histeroscopio de consultorio, pues sería lo ideal. Si usted no tiene acceso a una histeroscopia de consultorio, como ocurre en la mayoría de las partes, pues una biopsia de consultorio es suficiente como herramienta para iniciar el estudio. Y la histeroscopia, recordemos que definitivamente es el estándar terapéutico, diagnóstico terapéutico para todos esos pacientes. Obviamente, si tiene el servicio de consultorio, mucho mejor. Si no, habrá que llevar a esos pacientes con sangrados repetidos y todas esas que les mostré en la lista que necesitan biopsia endometrio. Bueno, con eso termino la conferencia, agradeciendo la atención prestada y cualquier duda quedo pendiente de ustedes. Les dejo mis contactos por si necesitan algún material o alguna duda. Feliz tarde.